Hola estimados estudiantes, en este video les explicaré cómo se ilustra el procedimiento para diseñar tuberías cuando procede a altas pérdidas menores en comparadas con la de fricción, generalmente mayores del 30% de pérdidas menores con respecto a la pérdida por presión. Este ejemplo es el mismo del enlace que les suministro en el diseño de tuberías simples con bajas pérdidas menores. Se cambia únicamente, el libro es el mismo, el ejemplo es el mismo, solo se cambia la sumatoria de K, hay más accesorios y más pérdidas menores. Se aplica el diagrama de flujo para diseño de tuberías simples con pérdidas menores, pequeñas, y nosotros de la altura disponible que se tiene en este caso, que son 2.2 metros, que es este mismo ejemplo que ya habíamos hecho en el ejemplo 2.3 del libro de Saldarriaga, este ejemplo de 2.4 del libro Saldarriaga. Y bueno, se aplica, para la primera iteración se asume HF es la misma altura disponible o cabeza disponible, se selecciona un diámetro chiquitico, se calcula la velocidad con la ecuación de Darcy-Weisbach-Collier-Wright. Luego se calcula el área en función del diámetro supuesto. Calculamos el caudal como velocidad por área y vemos, bueno, el caudal es mucho menor que el de diseño, que es 0.120 metros cúbicos por segundo. Entonces en ese caso seguimos con la siguiente iteración, asumiendo la misma altura, aumentamos el diámetro, comprobamos que el caudal sea mayor que 0.120, en este caso no lo es, luego seguimos con el siguiente diámetro y calculamos el caudal. En este caso el caudal sí es mayor al máximo que está transportando esa tubería. Entonces lo que se hace es calcular en la siguiente iteración HF sub I más 1 va a ser igual a HF, o sea 2.2 menos 5.7 me da menos 3.73. En este caso nos indica que se están gastando 5.93 metros de los 2.2 metros de cabeza disponibles para transportar el caudal pues de diseño. Entonces esta metodología que se explicó con altas de diseño de tubería simple con bajas pérdidas menores no aplicaría acá. Por lo tanto, Saldarriaga y Ferrer propuso una metodología en el que incluyó una velocidad de pérdida en función de la cabeza y de los coeficientes global de pérdidas menores, y con base en esto se va corrigiendo para que el diseño converja, se le garantiza la convergencia, ¿sí? Teniendo en cuenta eso. Ahora el esquema es el siguiente, el diagrama de flujo propuesto es leer las variables conocidas, caudal, diámetro, caso S, bueno, perdón, los diámetros acá no se conocen, se lee caudal, coeficiente de rugosidad, energía disponible o cabeza disponible, longitud, etcétera. Se supone un HF inicial. En la primera iteración se asume un diámetro pequeñito y seguimos con el diagrama de flujo A. Entonces en este caso se calcula, una vez supuesto el diámetro y las pérdidas por visión de la iteración 1, se calcula la velocidad con la ecuación de Darcy-Collier-Wright, se calcula el caudal. Si el caudal calculado es mayor que el de diseño, continuamos con el proceso calculando B sub P. Si no es, el caudal calculado no es, seguimos asumiendo un diámetro mayor hasta que el caudal de diseño, del caudal calculado sea mayor al del problema, al del diseño. Entonces se calcula BP, se compara la velocidad de la tubería en esa iteración con la velocidad de altas pérdidas. Entonces si esa diferencia, en este caso si el B sub I es menor que B sub P, si no lo es, se va a altas pérdidas al diagrama de Betz. En caso de que sí sea B sub I menor que B sub P, se sigue el mismo método de bajas pérdidas, que básicamente calcular HF sub I más 1,
¿cierto? Luego verificar que el HFI con la iteración anterior y la siguiente sea menor o igual a una tolerancia. Si es menor, pues simplemente eh, se calcula el caudal nuevamente. Si es mayor que el de diseño, entonces sí se imprime y pues el final. Pero en este caso, como es el de pérdidas menores, B sub I va a ser menor que B sub P, entonces, perdón, B sub I no va a ser menor que B sub P, por lo tanto vamos al diagrama de flujo B, que es el que de interés. Entonces el diagrama es, en la primera iteración se asigna un HFI pequeño, luego se calcula la velocidad y se calcula el caudal. Si el caudal es mayor o igual que el caudal de diseño, seguimos calculando B sub P. En caso de que no, seguimos asumiendo un diámetro comercial mayor, ¿cierto? Luego, cuando el caudal sea mayor que el de diseño, se calcula B sub P. Luego se compara de que la diferencia o que B sub I y B sub P tendan a ser prácticamente menor a una tolerancia, es decir, que tengan a ser valores chiquiticos a cero, puede ser 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, lo fija el diseñador. Cuando esta diferencia sea menor a una tolerancia definida como 10 a la menos 3, por ejemplo, si es sí, o sea, si esto ya tiende a ser cero, con la tolerancia asumida, se imprime y ahí termina el problema. En caso de que no, se calcula entonces B sub I menor que B sub P. Si es sí, sumamos delta H de la H supuesta inicial. Si es no, restamos. Entonces suponemos un diámetro pequeño y continuamos con el proceso iterativo. En este ejemplo, que es el 2.4, pero se transforma en 2.5 al resolverlo por la metodología de altas pérdidas menores, es lo que les explicaré ahora en Excel. Resolveremos el ejemplo acá en Excel, teniendo en cuenta la metodología de altas pérdidas. Tenemos los datos ya suministrados: densidad, viscosidad, viscosidad cinemática, gravedad, diámetro, rugosidad, longitud, etcétera. Entonces comenzamos con la metodología de diseño de tuberías simples para pérdidas menores pequeñas. Asumimos un diámetro chiquito, calculamos la velocidad con esta ecuación. Vean el ejemplo que les mandaré en el enlace, ¿sí? Calculamos el área como pi, diámetro al cuadrado sobre 4, caudales, velocidad por área. Acá verificamos que si el caudal calculado con el diámetro asumido sea mayor al de la planta, al del diseño, entonces 0.026 no es mayor que 0.12. Calculamos la sumatoria de pérdidas menores, que es coeficiente global de pérdidas menores, que está aquí, por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La gravedad está aquí, la fijamos, que es una constante. Acá calculamos lo que es esta velocidad de pérdida, que se calcula como con esta ecuación, la raíz de 2 por la gravedad, vamos a fijarlo, por h. Para la primera iteración utilizamos esta h, la fijamos, y todo eso dividido sobre la sumatoria del coeficiente global de pérdidas menores, lo fijamos, cerramos. Entonces vemos que esto aún, el caudal con el diámetro asumido no es mayor que el de diseño, entonces seguimos con la misma cabeza disponible, asumimos un diámetro mayor, seguimos calculando esto, ¿sí? Vemos todavía que aún no es mayor el caudal, seguimos, asumimos un diámetro del listado disponible comercial mayor, diámetro interno. Vemos acá sí, listo. Entonces vemos que B sub I es menor que B sub P. No, B sub I 5.2 no es menor que B sub P, por lo tanto es de altas pérdidas. Por lo tanto hay que ir a este diagramita y que nos dice que asumamos un HF pequeño.
Vamos a comenzar con 0.6 por ejemplo. Luego seguimos, por ejemplo, con el mismo diámetro, 0.2. Calculamos B sub I, todo esto. Vemos que aún el caudal no es mayor, con esta pérdida por fricción no es mayor al de diseño, entonces seguimos con este mismo valor de las pérdidas y aumentamos el valor. Ahora sí, o sea, seleccionamos el diámetro mayor, 0.5, que es lo que indica aquí. Cuando ya sea mayor que el de diseño, ¿sí?, calculamos esta B sub P con esta ecuación, que sería la raíz de 2 por la gravedad fija que multiplica a la cabeza disponible menos las pérdidas por fricción. Esta cabeza la fijamos menos la pérdida por fricción supuesta sobre el coeficiente global de pérdidas menores, que es en función de los accesorios, lo fijamos porque es constante, F4, y cerramos. ¿Listo? Entonces acá podemos calcular. La idea es que B sub I menos B sub P, acá arrastramos esto, acá lo podemos correr un poco, perdón, ¿sí? La idea es que B sub I menos B sub P sea menor o igual a una tolerancia. Es decir, la tolerancia puede ser 10 a la menos 3. En este caso, como no es menor a una tolerancia, porque la idea es que eso sea 0, entonces seguimos con el diagrama. Entonces nos dice B sub I es menor que B sub P. Miremos, B sub I es menor que B sub P. No. Entonces quiere decir que colocamos al HF de la iteración anterior, le restamos un delta de H. Es decir, podemos bajar a, por ejemplo, 0.5. ¿Qué nos dice la metodología? Supongamos un diámetro chiquitico. Vamos a probar 0.1. Seguimos con la misma pérdida, porque aún el caudal no es mayor que el diseño. O sea, 0.012 no es mayor que 0.12. Entonces seguimos con el diámetro comercial mayor, aún no, seguimos con la pérdida. El diámetro mayor, vemos que aún no, seguimos con la misma pérdida de 0.5 supuesta. Vamos con el diámetro comercial mayor, acá ahora vemos que sí. Calculamos B sub P, bueno, acá ya tenemos la fórmula, vamos a arrastrarla, ¿sí? Esta diferencia ya está tendiendo a ser, la idea es que tienda a ser 0, entonces por ahí podría parar, pero vamos a darle más precisión. Entonces seguimos como B sub I en comparación de B sub P aún no es mayor, yo le sigo colocando, por ejemplo, un 0. Tengo que disminuirle a la pérdida por fricción anterior un delta de esa pérdida, es decir, lo coloco más pequeñito. Vamos a probar con 0.49, por ejemplo, ¿sí? Entonces seguimos con un diámetro pequeñito, 0.1, aún no, seguimos con la misma pérdida de 0.49. Seleccionamos un diámetro mayor hasta que el caudal me dé mayor al del diseño. Tenemos 0.49, vamos con el diámetro de 0.20, aún no es mayor, quiere decir que seguimos manteniéndonos con la misma. Vamos al diámetro superior, 0.25. Ahora vemos que sí. Ahora calculo B sub P y ya vemos que aquí, cuando B sub I menos B sub P, bueno, acá esto puede ser en valor absoluto, obviemos el menos, este sería un error,
Entonces menor que 10 a la menos 3 fijado por el diseñador, pueden exigir una precisión más si le colocamos por ejemplo más cifras significativas hacia la derecha. Pero acá nos dice que ya esa diferencia es menor que la tolerancia. Sí, ya ahí hemos determinado que el diámetro es de 0.25 metros, teniendo en cuenta que la velocidad real va a ser para ese diámetro y el caudal de 2.73. El caudal en este caso va a ser 137 litros por segundo o 0.137. Y vemos que estas dos velocidades, que también es algo que la idea es que tiendan a ser la misma. Y pues aquí hemos finalizado el ejemplo. Pueden, si lo quieren hacer de una manera más directa, en el ejemplo siguiente o en el mismo capítulo de Saldarriaga encontrarán el diseño alternativo para tuberías simples, es decir, para determinar el tamaño de una tubería simple. Muchísimas gracias. Cualquier duda me preguntan en la clase. Estaré atento. Que tengan excelente día. Muchas gracias. Chao.